Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa especialmente a los padres, y es el sueño y la alimentación de sus hijos. Vamos a ver de qué manera les podemos ayudar para conseguir que los niños coman y duerman bien, cómo crear rutinas, cómo crear buenos hábitos, y para ello nos van a ayudar dos expertos en la materia, que son el doctor Fernando Mulas y el doctor Fernando García Sala. Fernando García Sala, primero, bienvenido por estar aquí. Gracias. Fernando García Sala es pediatra del Servicio Valenciano de Salud y el doctor Fernando Mulas es director del Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica y presidente de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos a ver si aclaramos a los padres el tema de la alimentación, del sueño. Hay muchas preguntas recurrentes en este sentido. Y, por ejemplo, Fernando, ¿existen los niños mal comedores? Existen niños mal comedores, pero vamos a ver, cuando existe una patología evidente hay niños que comen mal porque tienen un problema, pero el 99% de los niños que comen mal son niños que les hemos enseñado mal a comer. Y esto es así de simple, porque a veces en el tema de la alimentación, a la consulta me vienen muchos niños que la madre dice, es que come fatal. Entonces, esos niños yo le pregunto, ¿y en el colegio cómo come? Y dicen, pues en el colegio come bien. Entonces yo digo, vamos a ver, si un niño es mal comedor no puede comer bien en el colegio y comer mal en casa. Con lo cual es que ahí hemos creado un problema. Entonces, fundamentalmente, y además suele coincidir, siempre hay una serie de recomendaciones que yo desde aquí quiero decirlas para que la gente las ponga en práctica, porque además mucha gente se va a ver reflejada en lo que estoy diciendo y les van a entrar risa de decir, si es que esto es lo que me está pasando a mí con mis hijos, ¿no? Realmente. Entonces, una de las recomendaciones fundamentales es el tiempo a la hora de dar la comida. Es decir, le ponemos la comida o la cena, me da igual, a nuestro hijo y dejamos 20 minutos, media hora como máximo. Y a los 20 minutos, media hora, sin enfadarnos, sin estresarnos, le quitamos el plato y al chiquito a comer, a jugar, y dentro de un rato te acuestas si es por la noche. Y sin comer nada más, o sea, no hay que darle nada más. O sea, no hay que hacer lo que mucha gente hace, que es que cuando el niño no quiere un plato, pues le preparo otro. Y si no, le preparo otro. O sea, un menú de 18 platos, entonces al final el niño, bueno, se muere de risa de nosotros, porque al final come, pero come lo que le da la gana. Y eso no puede ser. O sea, en el tema de la alimentación hay que seguir unas pautas muy concretas para, sobre todo, que el niño, tú le consigues al niño dar una cosa y ese niño cada vez te va a demandar más lo que está necesitando, ¿no? Entonces, el problema, primero, tiempo de comida. Segundo, no estresarse, fundamental. En tercer lugar, no dar un montón de menús para que el niño elija. Hay una cosa muy importante también, que es el niño cuando damos de comer, intentamos el que esté cara a la televisión, por ejemplo. Distraído. No distraer al niño en la comida, para nada. es importante. O sea, el hecho de comer es comer. No es estar viendo la televisión, ni jugando con un videojuego, o que el niño cuando esté despistado le metamos la comida en la boca. Eso no hay que hacerlo, ¿de acuerdo? O forzarle a comer. Hay que intentar un poco el mantener esas pautas. Si conseguimos eso, vamos a conseguir que nuestro hijo coma bien. Ahora, si le damos 18 platos, le estamos con el niño con el plato 2 horas delante, el niño no va a comer bien. Y luego lo que es muy importante, que a veces hemos oído, visto en la televisión, lo que no te comas lo merendarás y lo que no te merendes te lo harás. No hay que hacer eso. La comida tiene su menú, por la tarde su menú y la noche su menú. Es decir, no hay que dar lo mismo en el niño mal comedor para decir, no te lo comes ahora, te lo comerás esta tarde. Las lentejas para comer, para cenar o para merendar. No. La comida lo que toca, la cena lo que toca o la merienda lo que toca. Es muy importante eso. Y no montar ningún circo respecto para nada, pero no al acto de comer. No estresarse, porque los niños muchas veces reclaman nuestra atención comiendo mal, porque de esa forma estamos mucho más pendientes de ellos, estamos de alguna forma jugando con ellos, porque ellos ven como un juego el tema de la alimentación, porque el comer bien o mal no es un tema de un castigo, sino es total, no, el comer es una necesidad y es una cosa que tiene que ser súper placentera para el niño. Muy bien. Vamos con otro acto fisiológico. Está demostrado que el dormir es un acto fisiológico y ahora ya sabemos que un niño que duerme, el cerebro no duerme nunca. Que el cerebro está activo. Afortunadamente el cerebro no duerme nunca. Y entonces, por tanto, es muy importante que el niño descanse, es muy importante dormir. ¿Y qué pasa con los niños que no duermen bien? Sí, también es un problema a veces de mal hábito o mala educación o mal planteamiento. Antes hablábamos de la comida. Directamente se va a comer, pero en el sueño, antes de ir a dormir, hay que preparar el sueño. Es como preparar la comida, no se come directamente, hay que estar en la cocina haciendo la comida. Aquí hay que estar mentalizado de que el sueño hay que prepararlo, hay que de alguna manera tener un hábito de funcionamiento de que el sueño sea un acto fisiológico y que no suponga una situación de despedida
o de situación límite en la cual el niño utiliza el no dormir para tener a toda la familia pendiente de ese sueño de ese niño que lógicamente tiene que ocurrir. Pero el cerebro humano y a las personas aguantamos también sin dormir, o sea que un niño puede estar sin dormir y no le pasa realmente nada, solamente que está creando un mal hábito que los adultos, los papás, tienen que buscar estrategias y recomendaciones para que ese niño duerma adecuadamente y si no duerme, como cuando no come, muchas veces es el mal hábito o el mal enfoque del problema del sueño el que hace que ese sueño todavía persista más en cuanto a la falta de inicio del sueño adecuado, en la utilización del sueño, en llevarse el niño a la cama de los papás para que se pueda dormir, en fin, una serie de historias que se montan alrededor del sueño que siempre, poco a poco, va siendo la propia malpraxis de los papás lo que hace que el sueño sea un problema realmente. A veces hay otros problemas fisiológicos o patológicos que pueden estar subyacentes, pero son los mínimos. La mayoría es, como decía el doctor García Sala, son problemas derivados del mal hábito de los niños por una mala práctica de los papás, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esto, Fernando? Estoy de acuerdo. Además, fíjate, Fernando, yo como dentro de la pediatría, yo me dedico mucho a la neonatología y a los padres siempre les inculco que cuando vienen a la consulta el crear una serie de cosas muy importantes, sobre todo en el recién nacido. Si en el recién nacido vamos a hacer las cosas bien, ese niño va a funcionar bien. Entonces yo siempre digo que, por ejemplo, una regla de oro, ¿no? Es lo que se llama la vigilia-sueño, ¿eh? El tema de que el niño son las 12 de la mañana, estamos hablando de un lactante pequeñito, 12 de la mañana, un día soleado en Alicante o en Villena o en Valencia, y de repente ese niño quiere dormir. Entonces, la actitud general de los padres, ¿cuál es? Silencio, el móvil en silencio, bajemos la ventana, apaguemos la televisión, o sea, que sea todo mucho silencio. Eso es un error. Es decir, durante el día, si el niño quiere dormir, que duerma con la televisión puesta, con la radio puesta, con la ventana de hecho, subida. se duermen. Claro, y se acostumbra así. Luego por la noche sí, silencio y oscuridad. Si conseguimos eso, porque a mí a veces me viene a la consulta diciendo, es que el niño por la noche no duerme y por el día sí que duerme. Es que tiene el horario cambiado. No, es que durante el día tu casa es un cementerio y por la noche el niño pues tiene que estar despierto porque ha dormido ya lo suficiente, ¿no? Yeah. Eso es muy importante. Sí, además se ven muchas aparasones o alteraciones del sueño que están en relación con actividades que hace el niño antes de acostarse, que no son apropiadas, con situaciones estresantes de alguna manera que hacen que no se ponga en condiciones adecuadas para que el niño se duerma. Además tiene que dormirse con regularidad, en su cuarto, con una rutina, que eso había aquel vídeo de vamos a la cama, que la verdad es que era una cosa bastante curiosa, porque era un horario que se cumplía siempre y que los niños aprendían, igual cuando tienen que aprender a comer, porque es la hora de comer, es la hora de dormir, como algo fisiológico. ¿Qué ocurre? Que a veces dice, es muy fácil lo que usted dice, pero resulta que luego se mete en la cama el niño y no se duerme. Pues no pasa nada, se está en su cama y si llama, puede ser que uno la atienda, si se pone a llorar, como se pone a llorar por otras cosas que demanda el niño, se ve que no le pasa nada y se le deja en su cuna o en su camita, pues de alguna manera protestando, pero hay que explicarle que tú estás con él, pero que realmente no es un momento de jugar ni no dormirse, que hay que hacer las cosas con cierta tranquilidad. Cuanto menos tenemos sensación de angustia, ese niño lo capta al final, ¿no? No vamos a transmitir. Sí, además, de hecho, por ejemplo, yo siempre recomiendo que un niño, por ejemplo, un niño lactante pequeño, llora, ¿vale? Muy bien, vamos a la habitación, lo calmamos y lo dejamos. Al cabo de 2 minutos volverá a llorar, lo calmamos y lo dejamos. Que el niño se acostumbre a dormir. Al final se va a aburrir el niño porque nosotros somos el papá y la mamá que nos vamos a turnar y vamos a hacerlo así, vamos a estar más tiempo. Pero si lo dormimos al brazo, eso ya estamos perdidos, porque entonces ya siempre nos va a demandar el niño dormir al brazo. Es muy importante. O sea, mantener siempre un mismo criterio, tanto el padre como la madre. O sea, dar estímulos siempre en una misma línea a la hora de dormir. Es muy importante. Relajarlos. Luego es muy importante también que el niño no se acueste con el estómago muy lleno, que hay que dejar un espacio de tiempo. Es muy importante que el niño, a la hora de dormir, evitemos esos momentos antes que esté viendo la televisión, que esté jugando con el ordenador, que esté jugando con el iPad, los juegos. Todo eso hay que evitar. O sea, todos los estímulos que de alguna forma lo van a activar, que eso el doctor Mula sabe mucho del tema de la activación cerebral en el sueño, pues es muy importante. Yo creo que es una cosa muy a tener en cuenta, ¿no? En conclusión, y me parece que guarda un paralelismo la alimentación y el sueño. Para
educar en alimentación y educar en sueño, es importante crear rutinas. Y rutinas desde el momento de nacer, porque si no los niños van a comer y van a dormir mal, porque les hemos dado hábitos malos en alimentación y hábitos malos de sueño. Y en relación con esto, ¿por qué los niños no mastican cuando tienen año y medio? Pues porque no mastican, porque no quieren masticar. Exactamente, o porque a los 8 meses no se les ha inducido. Mira, vamos a ver, el niño con 5 o 6 meses tú le pones un alimento sólido y lo tira fuera. O sea, no mastica, lo tira fuera. Cuando el niño está preparado para masticar, ya masticará. Ya, yo tengo niños que a los 2 años empiezan a masticar fenomenal. Me da igual, no me obsesiono. El niño, yo no conozco ningún niño que no mastique. Que no mastique. Al final todos mastican. Si nos obsesionamos, al final peor. Y a lo mejor me dicen los niños, es que el niño no mastica la carne, no, pero a lo mejor le das un trozo de pan, una galleta y la mastica. O sea, el niño sabe masticar. Sabe masticar. Pero que hay que dejar que un poco que evolucione, porque los niños a veces, entre comillas, son muy puñeteros, ¿no? Entonces basta que tú quieras hacer una cosa para que no la hagan, ¿no? Entonces hay que tener mucha tranquilidad, sobre todo mucho sentido común. Es muy importante. Que a veces es el menos común de todos los sentidos. Ya, pero yo creo que es que también las familias a veces tienen solamente un niño o dos. Están muy pendientes del niño. El niño llega un momento que ocupa todo el centro de la situación familiar y todos estamos demasiado pendientes de que el niño haga las cosas como uno cree que debe hacerlas y si no, se preocupa, se angustia y se empieza a sobreproteger a ese niño en relación pues, con hábitos de funcionamiento como la comida o como el sueño. Pues hay que tener cuidado, hay que tener un poco a recomendar a los padres paciencia y ser firmes de que si el niño no tiene una patología de base, el niño hay que educarle forzando un poquito la máquina de lo que el niño queremos que se le condicione. Y se le condiciona en su favor, no es que de pronto le cojas el brazo, como tú decías, para calmarle y así se quede tranquilo, es que hay que educarle que no es el momento de llorar, que tienes el momento de dormir o el momento de comer. Claro. Y esto es una cosa que es tan teológica que a veces no se hace pues, porque tratamos de hacer una sobreprotección sobre la actitud del niño, ¿no? Sí, sobre todo si el niño, imagínate un niño que encima tenga una discapacidad o un tipo de problema, todo eso se vuelca todavía mucho más, porque hay una sensación de culpabilidad de que hay que compensarlo con más cariños y con más... Y a veces el cariño en exceso puede ser que no sea tan beneficioso. Sí, que muchas veces a veces los padres hacen que el sueño o el irse a dormir sea un castigo. Exacto. A la cama. No se a la debe cama castigar sincera. Nunca. Efectivamente. Porque la cama no es un castigo, es un acto fisiológico necesario y normal. Y además es fundamental, porque además el sueño, buen sueño, lo que hace es que induce las defensas naturales del niño. Claro. Crea un aprendimiento, o sea, ese niño luego va a aprender mucho mejor. Todo durante que esto ahora el doctor Munar lo va a explicar mejor, pero yo siempre digo que el sueño tiene unos ciclos que son muy importantes. El primer ciclo es un ciclo que es, imaginaos una carretera, que es una autopista que tiene curvas y va subiendo y bajando con montañas. Son unos ciclos que son muy importantes, ¿no? El primer ciclo es el ciclo mayor, que es la fase del sueño no REM, que se llama, que es un ciclo muy profundo, que es el niño que duerme más profundamente, que no lo podemos ni despertar prácticamente. Es un sueño muy profundo. Luego sube y cuando llega a la cresta primera, y el niño empieza con pequeños movimientos de los ojos. Ya está un poco más despierto, pero no está despierto, está dormido, que es donde empiezan las pesadillas, ¿no? Con el sueño REM, la segunda parte del sueño, que es un sueño menos profundo, que sigue habiendo esa carretera de la noche que se produce, ¿no? Es muy importante y podemos hablar, si quieres, del tema de los terrores nocturnos o el tema de las... Iba a preguntaros ahora respecto de las pesadillas, los terrores nocturnos que preocupan mucho a los padres a partir de cierta edad. Comentarnos un poquito. Como decía el doctor García Sala, el sueño es un mecanismo de sub y baja, en el sentido que se repiten las fases del sueño. Hay 4 fases de sueño, la última es la de los movimientos, está rápida de los ojos, pero durante una noche tenemos varias fases de sueño, de 1, 2, 3 y 4. Y entonces en esas fases de sueño hay niños que fisiológicamente tienen una mayor excitabilidad y su cerebro se activa o desactiva de forma más brusca, ¿no? Y en esas fases a veces se producen elementos como los terrores nocturnos, en la fase no REM del sueño, donde en esa transición de fases de ondas lentas a fases de ondas más rápidas, pues se producen movimientos bruscos como de despertar, que no se despierta realmente, no es consciente el niño que se despierta, se levanta, se incorpora, abre los ojos, suda, tiene una reacción que se llama vegetativa y todo eso asusta mucho, porque la verdad es que como uno no se acuerda cuando tú lo tuvo de pequeño, porque eso lo habitual es tenerlo pues a partir de los 3 años hasta los 7, 8 años es cuando es más frecuente, luego algunos adultos también lo hacen, pero muy poco, ¿no? Entonces, esto es una cosa que angustia mucho. Se viene enseguida a ver y tratas incluso de despertarle y de que el niño se duerma otra vez normal. No hay que hacer nada. Como siempre, no hay que hacer nada. A veces los padres y las personas hacemos las cosas
de forma espontánea, pero esto que la gente lo aprenda. No hay que hacer nada, hay que dejarle mirar al niño, estar con él, ver que no le pasa nada y saber que es un terror nocturno. Porque si lo hacemos, lo que estamos haciendo es interrumpir ese sueño y crear un mal hábito. Claro, y se tiene que volver a empezar a dormir. De hecho, por ejemplo, con el tema que tú decías de disrupción del sueño, a veces muchas madres muy celosas o muchos padres muy celosos de que si el niño a lo mejor se ha hecho pis por la noche, de repente a las 3 de la mañana le cambian el paquete porque creen que el niño está molesto o le dan un biberón porque creen que tiene hambre. Cuando si el niño está dormido profundamente, no hay que despertarle. O sea, si el niño tiene hambre, llorará. Y si el niño está molesto por el pañal, llorará. Pero si está tranquilo, no le hagamos nada, dejémosle toda la noche que duerma. Y otra cosa son las pesadillas que vimos todos. Que también son frecuentes, todo el mundo tiene, entre comillas, pesadillas o sueños, ¿no? Que a veces son desagradables. Esto sí que se recuerda. Así como los terrores nocturnos no se recuerdan, las pesadillas sí que se recuerdan. Pero ocurre en esta fase de sueño REM, de movimiento rápido de los ojos. Y son más conscientes de alguna manera y son un poco más, entre comillas, inquietantes o disturbantes, porque te recuerdas el sueño y esa sensación de que vas corriendo por el aire o que te vas a caer por un vacío. Y eso también es fisiológico de alguna manera, o sea que no hay que preocuparse tanto por el sueño. Otra cosa que también preocupa, y lo quiero decir, es las mioclonías del sueño, que estos son saltos bruscos que todos los tenemos en general, pero los niños más parece que son como convulsiones. Yo como especialista en neuropediatría, pues vemos a veces niños con trastorno del sueño que vienen para descargar un proceso epiléptico. Puede haberlos, el sueño es un mecanismo de activación para crisis epilépticas, pero generalmente no lo son eso. Pero cuando es así, lo que hay que hacer es recomendar pues, una especialidad de sueño, que se haga una polisonografía, un estudio del sueño, y generalmente, en estos casos, es normal. Lo que estamos hablando son hechos fisiológicos del sueño, ¿no? Claro. Y aparte, es muy importante también, sobre todo los niños más pequeños, esa fase segunda del sueño, que es la fase de sueño REM, esa fase en la cual el niño aprovecha, de alguna forma, y esto lo corroboraba también el doctor Mulas, para fijar en el cerebro un poco todo el aprendizaje que se ha hecho durante el día. Lo va fijando. Entonces, esa fase REM del sueño en el lactante o en el preescolar es mucho más larga que en el adulto, por ejemplo, que el adulto ya un poco, ya el disco duro lo tenemos mucho más lleno, ¿no? Entonces, el niño sí que está metiendo el aprendizaje, eso está metiendo en el cerebro para que de alguna forma, pues pueda... Pues por eso es muy importante recomendar a los padres que tengan hábitos de estrategias conjuntas, que se normalice el hecho de meter al niño en la cama y que sea una rutina que el niño incluso colabore en esa rutina para que sea sistemática y que eso no sea una problemática que provoquemos los padres o provoquen los padres. O sea, de alguna manera tenemos que inducir al sueño, prepararlo y cuando hay cualquier signo de alarma, consultarlo con un especialista ese proceso, pero en principio no ser sobreprotectores en el sueño tampoco. Exactamente, que se normalice la rutina de ir a la cama. Como algo fisiológico. Como algo fisiológico y normal, que forme parte de la vida del niño. Sí. Ya nos queda poquito tiempo y para acabar, doctor García Sala, ¿nos podrías explicar el tema de la obesidad infantil que estamos oyendo en televisión, que cada vez es más, la cifra es más alta y preocupa bastante a las familias? La verdad es que es un tema muy preocupante para el pediatra, ¿no? Porque prácticamente el 50% de los niños tiene un problema de obesidad-sobrepeso. Vamos a ver, hay que diferenciar lo que es la obesidad y lo que es el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso es casi un 25% de la población infantil tiene sobrepeso, es muy importante. Obesidad estamos hablando de un 16-17% de la población. Estamos ya casi superando a los americanos, fíjate. Es decir, que eso nos preocupa mucho, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Pues sobre todo se debe a la actividad sedentaria, sobre todo en niños y en niñas adolescentes que hacen menos deporte. Se debe a la comida basura, que están utilizando mucho. Se debe a la bollería industrial. Se debe a las bebidas que toman, que tienen exceso de azúcares. Todo eso hace que, de alguna forma, los niños tomen calorías vacías y que fomenten la obesidad en el niño. Entonces, hay que favorecer y hay que recomendar, sobre todo la dieta mediterránea, hacer varias comidas al día de forma concreta, alimentación muy sana. Con eso vamos a evitar un poco la obesidad. Siempre hay un factor genético, evidentemente, pero el factor un poco exógeno que hace que los niños sean obesos es un tema preocupante y que estamos cada vez, porque luego los niños obesos van a tener más posibilidad de hipertensión, más posibilidad de diabetes, de infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy importante. Muy bien. Muchas gracias a los dos por vuestras explicaciones. Muchas gracias por colaborar con APADIS. Gracias, Emi, gracias a APADIS. Sí, quiero aprovechar para dar las gracias en nombre de los dos, ¿verdad? A APADIS por esta iniciativa que nos parece muy interesante.
Sí, siempre es bueno hacer prevención, ¿verdad? Siempre es bueno, desde todas las especialidades. Bueno, como conclusión, transmitir a los padres que el acto de dormir y el acto de comer es normal y se debe considerar como tal, y por tanto, para evitar problemas es bueno crear rutinas, incluir rutinas a la hora de dar la comida y a la hora de llevar a un niño a dormir. A continuación vamos a ver otro de los servicios que ofrece Apadis a la población, que es la piscina climatizada.